Hola, gracias por estar con nosotros en una emisión más de este su programa En Serio que producimos aquí en Canal 44, el canal de las noticias, y en donde analizamos los temas que están marcando la semana y por supuesto también las entrevistas que usted necesita saber. Karina, ¿cómo estás? Bien, Bernardo, espero que tú también estés muy bien, que usted en su casa, en donde nos esté viendo, pues que disfrute este programa, que se quede con nosotros y sobre todo agradecerles porque cada vez se suman más personas a esta comunidad de Canal 44 y de En Serio. Vamos a iniciar, como usted ya sabe, con la polémica. El primer tema que estaremos abordando fue esta noticia prácticamente internacional, los videos de un atropello multitudinario que se da durante los festejos por el triunfo de la Selección Nacional de Fútbol aquí en la glorieta de Pancho Villa. Se acostumbra en México que una vez que se termina el partido de México y hay una victoria, bueno, se congregan gentes en las glorietas. Aquí es en la de Pancho Villa. Se salió de control y responsabilidad de todos los lados, lo estaremos comentando. El segundo tema del que hablaremos es que esta semana ya Morena lanzó la convocatoria y se hizo el registro de aquellos que van a ser los representantes de la transformación en Chihuahua, por lo cual a mitad de semana el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuellar, toma licencia, ya la licencia que había sido anunciada desde tiempo atrás, y se adelantan a otros partidos en cuestión de reglas y operatividad. Efectivamente, el alcalde Marco Bonilla, quien es uno de los aspirantes del Partido de Acción Nacional, dice que él de momento no va a pedir licencia, que esperará las reglas de su partido. La pregunta es, ¿qué tanto tardarán en el PAN, en el PRI y en demás partidos en fijar las reglas? Porque Morena parece que se les está adelantando. Y bueno, un tema internacional que tiene todo que ver en México y sobre todo en Chihuahua por la franja fronteriza que compartimos con Estados Unidos. En el G7, Donald Trump insiste en que el narco está controlando a México y a su gobierno. Y en el segmento de entrevista nos acompañará la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, quien será la responsable junto con el Consejo del IE de organizar el proceso electoral del año 2027, en donde se renovarán la gubernatura. Hace compromisos importantes, nos habla de los retos, las complicaciones y también cómo nos hemos quedado rezagados en materia sobre todo de votación, porque el siguiente año de igual manera vamos a tener que votar a la antigüita, como en los 1800, allá de como Porfirio Díaz. Y es así como nosotros vamos a dar inicio a este programa. Los invitamos a que nos acompañe durante los próximos minutos, donde hablaremos en serio, como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Por seguir con nosotros hablando en serio, como debe de ser, vamos a dar inicio a la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema del que le vamos a hablar. Y es un tema que nos deja con un sabor no agridulce, un sabor amargo, particularmente aquí en Chihuahua, luego de los festejos que hubo tras el triunfo de la Selección Nacional de Fútbol, y que, como usted sabe, se acostumbra que las personas acudan a las glorietas a festejar. Hasta ahí bien, no había habido incidentes mayores de riesgo, hay que decirlo, al menos aquí en la ciudad de Chihuahua. Estábamos acostumbrados a un festejo tranquilo, sí, no faltaba el que quizá llegaba pasado de alcohol, el que se echaba unas cervezas ahí, lo cual por supuesto no se justifica de ninguna manera, pero lo que sucedió particularmente ya el viernes en la madrugada, estas imágenes que usted está viendo en verdad es para reprobarse por muchos ámbitos, por muchos sentidos, tanto por parte de los aficionados, por parte de los que estaban festejando, como por parte de las autoridades que debieron de haber tenido un operativo de contención. Porque esto, Karina, pudo haber terminado en una verdadera tragedia. Yo lo comenté ahorita. Yo veo estas imágenes y me recuerda el Aeroshow del 2013, unas imágenes tan sensibles que tenemos en nuestra mente todos los chihuahuenses justo por un atropello masivo como el que sucedió durante este viernes aquí en Chihuahua. Fíjate que sí hago el llamado a la autoridad, pero también hago el llamado al mismo ciudadano que va y celebra, porque creo que debe de haber un límite y un control de emociones. Esto no es un festejo, esto es un acto vandálico. Exacto. Están agrediendo el patrimonio de alguien. Están agrediendo el patrimonio de alguien y no fue la única camioneta, esta fue ya la segunda o tercera camioneta que estaban agrediendo. Obviamente no saben ustedes cómo va manejando a alguien, si alguien va alcoholizado o no, por algo hay retenes, precisamente de alcoholemia, de alcoholímetros. De verdad, por todos lados, sí el conductor tal vez asustado, y no es que yo lo justifique, ¿no? Pero asustado, o no sabes qué puede traer encima la persona, de verdad, y todavía pues te atreves a hacer desde el punto de vista mental, dices tú, pero también del punto de vista de estaba bajo los influjos del alcohol. Pero por otro lado, y bien lo comentas tú, tienen que reforzarse las medidas de seguridad. Gracias a Dios no pasó más, fue a altas horas de la madrugada, la glorieta está un tanto vacía, si no hubiera sido un atropello masivo y una tragedia
nacional. Así es, El mire, el segundo segundo tema, pues que Morena lanzó su convocatoria de registro, por lo mismo, para los distintos candidatos o representantes de qué, de la transformación, así Sí, es de la como le cuarta puse, de la transformación. cuarta transformación, así es como ellos lo denominaron, y ante esto, pues el alcalde de Juárez tuvo que pedir licencia, ya pidió licencia, se llevó a cabo esta semana, tuvo una semana bastante álgida el alcalde de Ciudad Juárez, porque primero compareció en el Congreso, se dieron disturbios afuera por parte de mismos morenistas, se pide licencia, y pues resulta que ya prácticamente está libre para empezar a hacer campaña, de alguna manera. Toma el cargo Orpinel, recuérdame. Héctor Ortiz Orpinel. Héctor Ortiz Orpinel, que Bernardo nos compartía que no están aceptándolo muy bien, que porque es de Cuauhtémoc. Pues, ¿qué tiene que ver que sea Cuauhtémoc? Pues no sé, es lo que me gustaría a mí que me explicaran allá los juarenses, porque justamente cuando toma Héctor Ortiz, secretario del ayuntamiento durante 5 años, quien está enterado del teje y maneje de las entrañas de la administración municipal, en lugar de darles gusto porque llega alguien que no va a ser improvisado, alguien que ya tiene experiencia, alguien que ya maneja gran parte de las decisiones importantes del municipio de Ciudad Juárez, lo empiezan a cuestionar, pero por un tema del lugar. Es que es de Cuauhtémoc. A ver, aquí en Chihuahua Capital nos han gobernado gente de Cuauhtémoc, Marco Quesada, nos ha gobernado gente de Delicias, Reyes Baeza, y nos referimos en el tema de la alcaldía, ya gubernaturas pues hemos tenido de muchos otros municipios. Pero allá es lo que me llamó la atención, que les llame la atención esto, como si venir de un lugar o que nacieras en algún municipio te impidiera ejercer alguna función, pero bueno. Como si no tuvieras la capacidad, me parece mal. Sí, el caso es que ya sale esta convocatoria, el día martes le corresponde a Chihuahua, o los aspirantes de Morena en Chihuahua el registro, van a acudir al Comité Ejecutivo Nacional allá en Ciudad de México, y bueno, pues ustedes ya saben, por lo menos quienes están apuntados, es Cruz Pérez Cuellar, Andrea Chávez, el profesor Martín Chaparro, y se acuerda de mí, yo no creo que sean los únicos 3. El día martes se van a personar por lo menos otros 2. Para mí esta lista va a cerrar 6, más o menos lo que sucedió el proceso electoral pasado, y vamos a ver finalmente quién es el que sale arriba en las encuestas. Sí. Tercer tema tiene que ver con que justamente el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, quien es el puntero del PAN, dice que él de momento no va a solicitar licencia, que él va a esperar las reglas de su partido para ver en qué fecha deja o no deja el cargo, que va a seguir cumpliendo su responsabilidad como alcalde. Y tiene sus pros y tiene sus contras. Aquí Morena se está posicionando como el que está marcando tendencias, el que está fijando las reglas del hacia dónde se deben ir los otros partidos políticos. Puede ser bueno, puede ser malo, no lo sé, un líder es finalmente el que marca las tendencias, pero yo creo que el PAN se está esperando a ver qué hacen los de enfrente. Dicen ya confirmado que va Morena, PT y Verde, para ver cómo se integran ellos finalmente para darles una respuesta. ¿Les puede funcionar? Pues lo vamos a ver. El caso es que aquí va a ser un tanto más tardado lo que haga el Partido de Acción Nacional. Yo digo que se deberían de apresurar, tampoco es que puedan extenderlo tanto, porque definiendo Morena, quién va a ser su representante de la 4T, de defensa de la 4T, va a ser el banderazo, Karina, en verde, para que empiece a recorrer todo el estado. Digo, ya lo están haciendo. Debería estar haciendo lo mismo ya el que va a ser el candidato del Partido de Acción Nacional. Pues mi cara precisamente de estrés es por eso. Hasta se me olvidaron los emojis por lo que pasó. Eso de los festejos. No, la verdad es que este tema del estrés es precisamente, no sé hasta dónde tengan visualizado esto. Entiendo que la verdad es que ese tipo de reuniones ciudadanas que luego nos dan a conocer ahorita todos los que quieren contender a la gubernatura o a la alcaldía, por lo menos en Chihuahua, es algo que se está realizando en los tiempos libres o lo que tú quieras. Pero entonces ya con esta situación y llevándose de calle algunos días o semanas, pues ya tienes la carta abierta para ausentarte del cargo, para no estar con tus actividades políticas que tienes que realizar por el encargo al que fuiste electo, entonces ya te enfocas de lleno a una campaña política, porque no es lo mismo estar sirviendo 2 puntos, estar al frente de 2 intereses distintos, que enfocarte en una campaña como tal. A mí también me parece que están como esperando demasiado, ¿sabes? Sí. O sea, ¿para qué? Pues ellos definan sus propias formas de hacer las cosas. Bueno, y el cuarto y el último tema es un tema que parece muy lejano, pero no lo es tanto. Oiga, pues a conocer Donald Trump en una reunión en la que asiste el G7, en donde dice que a mí esta parte está misógina, se me hace, fíjate, porque dice que en México están cooptados me da mucha risa como habla el señor,
como casi no mueve, casi no gesticula. Que México, el gobierno está cooptado por el crimen organizado, que sí, la presidenta puede ser una muy buena mujer, pero que prácticamente la ve como incapaz. No ha sido nunca esa aseveración que hace, usa una retórica distinta para no verse agresivo, pero prácticamente estás descalificando por completo a Claudia Sheinbaum. Que sea cierto o no, la verdad es que es un tema que está posicionando la narrativa desde hace más de un año y medio, 2 años más o menos, con el tema del narcoterrorismo, y que ha mencionado que incluso pudieran llegar a entrar a territorio mexicano, que están ampliando la parte, así lo han dicho, ampliar la parte de las estrategias terrestres para combatir la parte del narcotráfico. A mí ahí es donde me hace como cierto clic con situaciones que se han vivido en otros países, que también los ha declarado así. Para mí, ¿sabes cuál es justamente? Es eso, es un Expansionismo. aviso, es un banderazo de decir, ahora vamos con el tema de México. Ya fue Venezuela, ya fue Irán, en Venezuela capturan a Nicolás Maduro, en Irán asesinan al líder iraní y luego a su sucesor. Ya firmaron el acuerdo con Irán, digo, pues está pendiendo de hilitos, pero pues ya se supone que hasta se van a retirar las tropas estadounidenses, al menos la gran mayoría. Y luego en esta cumbre del G7, donde están los presidentes de los países potencia de nivel mundial, dice México, es controlado por el narco. Ya el gobierno, ya los narcotraficantes sobrepasaron al gobierno, lo cual no es mentira ni tampoco es exclusivo de esta presidencia. Ha sido así ya durante algunos sexenios. La pregunta es, ¿hasta dónde la intromisión de Estados Unidos? ¿Vienen o no vienen operativos terrestres? Y pues Chihuahua es frontera. Tenemos que estar atentos a ver qué resoluciones se toman de parte de allá. Vamos nosotros a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde hablamos en serio como usted lo merece, cada semana, cada domingo y cada sábado. Aquí lo esperamos Karina y un servidor para analizar los temas de la semana con esta polémica que acabamos de terminar, pero también con las entrevistas que marcan tendencia. Nuestra invitada del día de hoy, pues es ampliamente conocida, es originaria del municipio de Delicias. Entre sus principales cargos y trayectorias se encuentra ser directora de la Defensoría Pública del Estado de Chihuahua, secretaria auxiliar del Tribunal Estatal Electoral, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, que es el cargo que actualmente desempeña, entre algunas otras participaciones importantes en asociaciones tanto estatales como nacionales. Nuestra invitada del día de hoy es Yanko Durán, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy feliz, muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes platicando pues de lo que viene para el Instituto Estatal, pero más que nada para la ciudadanía chihuahuense. Estamos a menos de un año de que los chihuahuenses salgamos otra vez a las urnas. Y digo otra vez porque hubo proceso electoral en 2024, en 2026, 25, el judicial. Descansamos en teoría, así decirlo, 2026, pero pues Yanko, sabemos que organizar un proceso electoral en un estado como Chihuahua, con toda la complejidad, la extensión, y sobre todo con la limitación de los recursos, que también cada vez ha sido más acentuada, es muy complejo. Sí es. ¿Qué nos espera para la elección del siguiente año? Híjole, yo creo que va a ser una elección bien pesada en todos los sentidos. Efectivamente, estamos a menos de un año de la jornada, pero estamos a meses de iniciar el proceso electoral. ¿Formalmente cuándo inicia? El 1 de octubre. En Chihuahua, pues por ley, es el 1 de octubre. Ajá, independientemente de que sea sábado, domingo, lunes, es el 1 de octubre, inicia o da arranque formal el proceso electoral. Eso no quiere decir que el instituto en ese momento se ponga a trabajar, evidentemente, ¿verdad? Nosotros tenemos meses ya preparándonos. Va a ser, como ustedes pueden darse cuenta por todos los escenarios que se han presentado hasta este momento, pues que va a ser una elección muy controvertida, va a ser una elección que va a tener los ojos de la ciudadanía y de todos los actores políticos encima. El instituto tiene que garantizar un trabajo bien hecho, como hasta creo que el momento así ha sido, un trabajo que le dé garantía y certeza a la ciudadanía de que los resultados son efectivamente los resultados de la votación que ellos y ellas emitieron ese 6 de junio, que es el día que va a tener lugar la jornada electoral. Afortunadamente, ahorita que mencionas el tema de los recursos, Chihuahua no es uno de los institutos o uno de los estados que haya tenido hasta este momento problemas en ese sentido. Sabemos que las cosas pueden cambiar y tenemos que estar preparados y preparadas para eso, pero Chihuahua históricamente siempre ha contado con el respaldo y con un presupuesto
adecuado para poder darle a la ciudadanía chihuahuense pues un proceso que cumple y que revista todos los requisitos pues, que rigen a nuestra materia. Claro, Presidenta. El Instituto Estatal Electoral se le conoce generalmente por los ciudadanos como el árbitro. Le dicen el árbitro electoral porque es justamente quien vigila a los actores. Y ya ahora que estamos justamente con la fiesta de fútbol... Ya entendemos. Exactamente, el árbitro es aquel que, bueno, pues va sacando las tarjetas, las amonestaciones, las tarjetas amarillas o las tarjetas rojas. Así es. Pero pues no es el que pone las reglas. No. Pueden actuar hasta donde el marco jurídico se los permite y justamente esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué tan cooptados han estado? ¿Qué tanto se les han ampliado las facultades para que ustedes puedan sancionar o no a alguien que quiera participar en las elecciones? Si nos vamos, por ejemplo, a una situación tan sencilla como es, por ejemplo, los anuncios espectaculares, que la gente dice, bueno, ¿y dónde está el árbitro electoral? Sí, es un tema que a nosotros nos causa así como que mucho ruido. Mucho ruido precisamente porque somos muy cuestionados y cuestionadas por la ciudadanía. Entonces, ¿dónde está el instituto? Entonces, ¿por qué no hace ¿Para nada? qué está? Entonces, ¿de qué nos sirve que estén ahí? Desafortunadamente, como tú bien lo dices, no todas nuestras facultades o no todo lo que nosotros podemos hacer es así a nuestro arbitrio, ¿verdad? Tenemos un marco legal que obviamente nos rige. Y desafortunadamente, ¿verdad? Ese marco legal nos tiene muy limitados en este tema. Okay. Este tema de, por ejemplo, espectaculares, en donde se publicita una entrevista que dio una persona que probablemente pueda ser una candidata o candidato. Estas bardas que de repente se ven ahí y puedes deducir por la imagen que también pudiera ser una persona que vaya a ser candidata. Así está permitido al amparo de la ley y de la norma. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en las bardas tú podrías deducir que es la figura de una persona política, pero no quiere decir que la ciudadanía en general así lo perciba. No hay un nombre de persona, no hay una persona o una frase que esté llamando al voto. No hay una sigla de partido. Exactamente, entonces ese tema ya está muy delineado. Sí, o sea, no pueden ustedes actuar y ese hueco es aprovechado justamente por quienes quieren ser los aspirantes y lo venimos viendo desde la pasada campaña presidencial. Y cada vez ha sido peor, ¿no? Cada vez ha sido peor. Nosotros obviamente se interponen las denuncias, ya sea un partido político, una persona ciudadana, una otra persona que pudiera llegar a ser candidata, y nosotros como instituto, previo al proceso electoral, sí resolvemos, no únicamente instruimos los procedimientos sancionadores ordinarios, sino que estos sí los resolvemos porque no están dentro del proceso electoral. Pero nuestras manos a veces están muy amarradas, precisamente porque, por ejemplo, ese espectacular pues está hecho al amparo de la libertad de expresión, ¿verdad? El medio o la revista que hizo esa entrevista pues le puede dar la publicidad. Lo cual sí es cierto, pero sabemos que es usado con otro objetivo. Así es. Presidente, sobre todo preguntarte a ti respecto a los cambios que se han presentado, las próximas a votar también reformas electorales, las propuestas que se han hecho en las últimas semanas. Hubo una muy en particular, en donde la misma ministra Olga Sánchez Cordero decía que estaba muy abierta, que es la parte de identificar injerencia extranjera. A esto le voy a pegar lo que en Chihuahua se está buscando, es que si se comprueba recurso del crimen organizado también se anulen, no sé si elecciones o candidaturas. Y que ahorita le pegamos el tema de la paridad de género, que parece que no va a pasar. Pero, ¿hasta dónde tienen ustedes facultades fiscalizadoras de estar investigando? ¿O a través de qué mecanismo visualizas tú que pudieran tener estas facultades ustedes como para poder llegar a un proceso así, o cómo funciona? Definitivamente, bueno, tenemos que esperar primero a ver cómo viene la reforma. El tema o lo que se ha visto es un proyecto que anda por ahí circulando, que es el que propuso una de las fracciones parlamentarias, pero recuerden que hay creo que alrededor de 30 iniciativas. Entonces, en este momento, de hecho, creo que hoy a la 1 se discute un dictamen final en la comisión y ya posteriormente la semana que entra estará saliendo la reforma. Yo pienso que todavía hoy en esa discusión se harán ajustes, pero este tema en específico a mí me parece un tanto delicado. Nosotros como autoridad electoral administrativa e incluso las autoridades jurisdiccionales electorales pues no tenemos la competencia para decidir si una persona, ¿verdad?, está o es la probable infractora o la comisión de un delito de esta naturaleza. Nosotros no tendríamos
la manera en cómo determinar si una persona está vinculada con el crimen organizado o con exactamente. ¿Por qué? Porque no está dentro de nuestras competencias el cuestionar ese tipo de situaciones. Para eso hay las instituciones o las agencias pues de seguridad pública, de procuración de justicia, las propias fiscalizadoras de recursos. Nosotros ni siquiera tenemos la facultad fiscalizadora de los propios partidos políticos. Eso es una atribución del INE. Entonces imaginen ustedes en qué contexto nosotros podríamos negarle o podríamos cuestionar la candidatura de una persona, pues casi que violentando el principio de presunción de inocencia, ¿verdad? Porque primero tendrían que emitir una sentencia en donde efectivamente se dijera que esa persona se le comprobó. Y bueno, pues así como las personas que tienen, que son deudores alimenticias o que es a través, o que son personas que han cometido actos de violencia, ya sea intrafamiliar o de violencia política en razón de género, en donde ya teniendo una resolución, en donde ya teniendo una inscripción de una persona en un registro, bueno, entonces el instituto sí puede decir, si alguien me comprueba que tú estás o cometiste ese delito, pues entonces yo no te puedo otorgar el registro. Pero si una persona llega, Bernardo Fierro, me dice, yo me quiero registrar como candidato, yo no lo puedo decir, no puedes porque probablemente estés vinculado con el crimen organizado. No, y más porque viene propuesto particularmente por un partido, o sea, viene ya en una fórmula de un partido, pero vamos a ir a una pausa comercial. Tenemos muchas preguntas que hacer, pero luego nos extendemos aquí, luego ya nos regañan. Vamos a este corte comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde hablamos en serio como usted lo merece. Estamos en nuestro segmento de entrevista con la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, quien nos ha comentado cosas interesantes de lo que se viene para los próximos meses, Karina. A mí este tema me generó mucho ruido y quiero seguir hablando del tema de la injerencia extranjera y del tema del crimen organizado. Entonces, supongamos, cualquier persona, se registra, pasa el proceso, gano la elección. Ya estoy como presidente, ya me entregaste un acta como presidente. ¿Puede darse, según esto que están planteando, que le vayan a quitarla ya con un acta de donde ya fuiste electo? Bueno, o sea, puede pasar, o sea, es el supuesto, supongamos, porque es que de verdad que ante falta de reglas como de operación, cómo funcionaría, pues todos como que entramos en dudas, ¿no? Justamente, y no, ustedes no son exclusivos en tener esas dudas. Nosotros mismos como autoridad electoral estamos ahorita en un escenario en el que desconocemos primero si eso va a suceder, porque ahorita es una reforma que está propuesta en el legislativo local. Ver cómo es que finalmente se aterriza. No cuando ya se hace la entrega de las constancias de mayoría, pues ya las personas ya tomaron protesta, ya están en el encargo, tendría que implementarse un mecanismo diferente pues al tema electoral para poder retirarle una constancia. Nuestro trabajo se le entrega su constancia después de todas las impugnaciones, por eso el proceso realmente termina allá como por septiembre, que es precisamente cuando toman protesta las autoridades, tanto estatales como las municipales. Una vez hecho eso, nosotros ya sí existe un tema en el que se le pudiera imponer alguna, eso ya tendría que ser por otra vía. Pero me parece a mí que es algo que están repensando en el legislativo, al menos en el local, al menos en el tema precisamente de la injerencia de personas probablemente vinculadas al crimen organizado, porque el instituto no tendría facultades para eso. A lo mejor si nos establecen por ahí un tipo, en el sentido de decir, bueno, si una persona llegara a ser señalada, y aún así me parece que estarían yendo más allá de los derechos humanos de los que cuenta una persona, que aún y cuando se le haya iniciado un procedimiento, aún y cuando en el colectivo se diga que es una persona que está vinculada, si no hay una sentencia, pues esa persona no se le puede determinar culpable hasta que no se le determine como culpable. Y además de estos cambios, que bueno, sí son por supuesto de fondo, ¿qué otra cosa es la que va a cambiar para las siguientes elecciones? Nos comentabas hace algunos momentos el tema de lo de la paridad. Tenemos ya la misma posición de la Presidenta de la República, que dice, yo en este sentido no estoy tan de acuerdo, porque le preguntaron justamente en la conferencia mañanera, en lo que ha sido denominado como la ley anticruz, que es el cumplimiento de una resolución que dice que si se postuló por parte de un partido político en X proceso electoral pasado a un hombre, pues debería de continuar una mujer, que en este caso, bueno, pues perjudicaría la alcaldesa de Juárez. Le preguntan a la presidenta y dice, yo no estoy tan de acuerdo que por temas de paridad, y lo digo yo que soy mujer. ¿Va a tener repercusiones
aquí en Chihuahua particularmente este tema o se tiene que acatar esta sentencia? Yo creo que, bueno, el legislativo también, sí, pues como tiene que hacer su trabajo. ellos tienen que hacer su chamba. Honestamente me parece que el tema de la paridad, yo siempre voy a estar de acuerdo con eso, y siempre, lo he dicho, aunque en el proceso judicial fuimos un tanto señalados en ese aspecto, pero me parece que el tema de la paridad no es tanto al interior del partido si hubo una postulación de hombre y ahora tiene que ser mujer, sino, por ejemplo, si la gubernatura en este momento está ocupada por una mujer, la siguiente puede ser, no necesariamente puede ser hombre o mujer, porque recuerden que la paridad se cumple aún cuando haya más mujeres. Cuando es en beneficio de las mujeres, hay paridad. La siguiente gubernatura pudiera ser hombre o mujer, pero si llega a ser un hombre, la siguiente gubernatura sí tiene que ser mujer. Entonces, creo que esa es la diferencia en el tema. Yo pienso que es un tema al que le deben de estar dando muchas vueltas en este momento. Sin embargo, pues al tratarse de un tema más político, ¿verdad? En caso de que así sucediera, pues nosotros tendríamos que acatar los registros. Yo creo que es bastante controvertido, yo creo que ha sido un tema muy emblemático y pues tenemos que esperar a ver qué sucede. Son de los temas polémicos que están actualmente y que insistimos, todavía no podemos hablar, Yanko, porque creo que tienen hasta el último día de este mes, ¿no? Para pasar las reformas. Tienen hasta el último día de este mes, así es. Pero, a ver, otro de los temas que yo creo que desde, pues por lo menos los últimos 15 años ha sido un recurrente y que no vemos ningún avance significativo, es el asunto de la famosa votación electrónica. Sí. Aquí en Chihuahua y en México seguimos votando a la antigüita, nos dan un papel, nos dan una pluma, nos marcan el dedo como si fuéramos becerros y luego te gritan ahí de que está fulanito de tal y luego están, o sea, puras cosas que entorpecen y hacen mucho más lento el sistema de votación cuando tenemos ejemplos a nivel mundial de otros países en donde no solo hay una forma de votar, se puede votar hasta por carta, se puede votar de manera electrónica, se puede acudir de manera presencial si a usted le gusta hacer el método tradicional, pero aquí en México tenemos este obstáculo. ¿Lo damos por perdido para el siguiente año de plano o podría haber algo en estos días por parte de los diputados? ¿Qué perciben? Yo creo que este es un tema que no puede implementarse de aquí al proceso siguiente. Ya lo descartamos para el 2027. Yo sí creo que para eso se requiere un camino todavía más previo, profundo, o sea, mucho más largo. En Coahuila se utilizó el voto electrónico o la urna electrónica, no recuerdo así bien en este momento, pero pues fue una elección relativamente pequeña, ¿verdad? Eran las diputaciones. Es un tema en el que muchas instituciones electorales administrativas locales hemos insistido, precisamente porque pensamos que ese desencanto, esa falta de participación de la ciudadanía atiende en gran medida que me tengo que ir a formar una hora. Sí, pues ¿cómo vas a lograr el 100% de votación en un día? Pero finalmente tenemos también que estar conscientes que todo nuestro sistema democrático, todo nuestro sistema de elecciones está basado en la desconfianza que la ciudadanía tiene de las instituciones, de los partidos políticos, de incluso sus vecinos y vecinas que son los que se sientan ahí a contar los votos. Entonces dicen, no, si así hacen fraudes, todavía piensan de verdad que se pueden hacer fraudes, si así nos va como nos va, no hombre, o sea, eso se puede manipular, cualquiera puede hackear el sistema. Y lo que sí tenemos, que eso no es real, lo que sí tenemos que pensar es que hay dos principios que rigen el voto, que son la secrecía y que son la no presión en el electorado. Nuestro voto debe ser libre. Y el tenerlo, por ejemplo, el voto electrónico, pues nosotros no podemos saber si ahí enseguida de Karina está sentada una persona que le está diciendo nada más que tú y todo el sindicato va a tener que votar así y aquí yo estoy viendo que así voten. Entonces hay que encontrar el mecanismo para garantizar la secrecía del voto, ¿verdad? Y el voto libre. Esos han sido los temas. Esos son los dos temas principales por los que se encuentra la resistencia para transitar al voto electrónico, para transitar al voto anticipado, para transitar, es eso, ¿cómo voy a garantizar la secrecía y la libertad de mi voto? Pero también tenemos que estar muy conscientes y decir las cosas así muy claras como ustedes son dicen, en serio, sí. La documentación, el negocio de la documentación electoral es eso, un super negocio, porque hay muy pocas empresas que se dedican a eso. Entonces eso también ha encontrado resistencia. Entonces digo, pues es que pueden transitar ahora a otros mecanismos de negocio, ¿verdad? Sí, bueno, particularmente no puede decir nosotros sí, la impresión de boletas, ya sabemos que empresas, particularmente aquí en Chihuahua y pocas en el país,
tienen esa exclusividad, por así decirlo. Preguntarte, hace poco platicaba con quien preside ahorita el Tribunal Estatal Electoral, con Hugo Molina. Y me platicó que estuvo en estas elecciones en Colombia. En Colombia. No sé si también acudiste a las elecciones, pero me decía que acudió como observador electoral. Y dice, es que creo que tiene mucho más que ver con la cultura del mexicano y lo que históricamente hemos vivido y por qué las resistencias. Porque dice que él estaba y preguntaba en el lugar, dice, hace cuenta que votan en un lugar como tipo Fashion Mall, la gente hace la fila, no hay representantes de casilla, no hay quien vaya de un partido a representar a nadie, la gente va y vota. Dice, y yo todavía con mi malicia mexicana pregunté, ¿y por qué no les pintan el dedo o algo que señale? ¿Por qué? O luego, ¿por qué? Y luego, pues, ¿qué pasa si alguien quiere venir a votar 2 veces? ¿Por qué? Y luego, porque eso le dijeron, ¿por qué vendría alguien a votar dos veces? ¿Para qué? O sea, es desde donde nosotros, discúlpenme la expresión, pero se me hace muy fuerte cuando decimos entre mexicanos el que no tranza no avanza, pero pareciera que lo traemos como muy en el ADN. ¿Lo perciben ustedes así? Sí, y lo perciben desde ser el árbitro, las pancartas, los espectaculares. O sea, una fuguita jurídica y la aprovechan. Sí, ¿Lo perciben ustedes así? Por supuesto que sí, todos los días. Primero, eso ha sido precisamente un tema. El sistema está basado en la desconfianza que tenemos porque conocemos nuestra historia. Porque desafortunadamente la historia de la democracia mexicana pues ha sufrido muchos desvaríos, ¿verdad? Y para que estemos donde estamos ahorita pues han pasado muchísimas cosas. Nosotros lo vemos todos los días, así como tú bien lo dices, en los espectaculares, porque toda la creatividad mexicana para darle la vuelta a la ley siempre está más adelante de lo que van avanzando las leyes. Sí, la ley misma. Vemos los espectaculares y entonces ahorita vamos a suponer que el Congreso se ponga y legisle o la Ley General de Partidos, la Ley General de Instituciones de Políticas, etcétera, y vamos a hacer esto y esto. No han terminado de redactarlo o de que se publique en el periódico o en el diario oficial cuando ya están pensando o cuando una persona ya sabe, esto, así lo vamos a manipular. Pues es que las leyes las hacen los políticos y ni modo que ellos se pongan obstáculos para poder publicitarse y poder conseguir lo que ellos están buscando, que son posiciones de poder. Continuamos por después del corte comercial con Yanko Durán, la presidenta del Instituto Estatal Electoral, sobre qué nos depara para el siguiente año desde el punto de vista del árbitro electoral. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas plataformas. Búsquenos, ya sabe, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Sabemos que tiene su teléfono celular. Si no nos sigue todavía, hágalo como lo hacen decenas de miles de chihuahuenses para que usted esté informado 24/7 de lo que pasa aquí en México y el mundo. Y por supuesto, siga todos nuestros contenidos, siga En Serio, siga los noticieros, siga la producción de deportes, la producción de espectáculos, todo lo que le oferta aquí Canal 44. Y continuamos con Yanko Durán, la presidenta del Instituto Estatal Electoral, en esta etapa final de la entrevista, Karina. Así es, pues preguntarte sobre todo la manera en la que se buscaría migrar. Se ha hecho como un cálculo, más o menos en Chihuahua, ¿cuánto se ahorraría? ¿Se ha hecho una proyección de cuánto se ahorraría en dado caso de que ya no tuviéramos boletas como tal? Yo creo que en el primer ejercicio en el que se utilizara, vamos a suponer, yo creo que tendría que ser hasta cierto punto gradual, a lo mejor tendría que ser a través de un muestreo. No sé si directamente al voto electrónico o si primero a través de la urna electrónica, que sí dicen, ay, pero de todos modos es ir a formarse, pues sí, pero así le picas y listo, pero sobre todo el cómputo de la elección, pues imagínate, sería así casi que terminando. Eso ahorraría mucho dinero en el tema de las personas que nosotros tenemos que contratar para llevar el cómputo en las asambleas municipales. Pero esa primera inversión, por ejemplo, en urnas, en la implementación del voto a través de una urna electrónica, no del voto, pues requiere precisamente de una inversión en la compra de los dispositivos, ¿verdad? Entonces, no nos hemos dedicado puntualmente a hacer un análisis de lo que generaría de ahorro en las personas que se tuvieran que contratar, en la documentación que se dejaría de generar o de tener que pagar para poder tener boletas y todo lo que son las actas de jornada, todo lo que se requiere. Pero yo creo que sería, y yo creo que no lo hemos hecho porque realmente no vemos un interés genuino de quien nos tiene que autorizar el uso de estos dispositivos por parte que es el INE,
de hacerlo en una elección así tan grande, por ejemplo, como la siguiente. Claro, es que ese es el punto. No han querido, porque, a ver, quienes hemos votado a través de estas urnas electrónicas, que tienen algunas ahí en el instituto, pues siempre se expide un ticket, ¿verdad? Se pide un ticket en donde te dan un folio y donde te dicen, pues, finalmente por quién votaste. Tan sencillo que es como guardarlo, y si hay sospecha de fraude, oigan, yo creo que nos hicieron fraude, pásenos sus tickets para saber si coincide con lo del cómputo. O sea, habría mil maneras de poder comprobar que un voto electrónico es el que está justamente contabilizándose. Pero la realidad es que nuestros políticos no han querido, nuestros políticos no les interesa, les conviene tener así hasta el tema de la participación, hasta el tema del abstencionismo, ir a cambiar, no lo sabemos. Pero, pues así están las reglas, Yanko. El Instituto Estatal Electoral tendrá que organizar con lo que tienen y con lo que vendrá estos días. Seguramente también habrá sorpresas. También a nuestros políticos les encanta de último momento meter alguna reforma, como pasó con este asunto del tema de la injerencia extranjera. Vamos a ver qué particularmente hacen aquí en el estado de Chihuahua. Pero lo que sí es un hecho es que, pues, como es la búsqueda del poder y como es la gubernatura, pues va a haber muchos intereses encontrados. ¿Cómo enfrenta Yanko Durán y los consejeros estos intereses, estas presiones? Porque finalmente en eso se traducen para, pues, poner en orden a los que quieren ser candidatos, porque se pisan finalmente intereses de uno o de otro. Yanko, ¿cómo le hacen? Pues yo creo que nosotros, y estoy hablando de la integración de ahorita, acuérdense que en el año pasado tuvimos nuevas consejerías y la integración con la que yo inicié mi encargo. Siempre hemos tratado de ser, en primer lugar, un instituto muy abierto, y muy abierto no únicamente para la ciudadanía, porque pues a ellos nos debemos principalmente, pero también para todos los partidos políticos, para todas las fuerzas políticas. Y yo creo que ha habido siempre, en todos los procesos, en el judicial, en el que tuvimos en el 2023-2024, en los que tenemos de participación ciudadana, en donde se han hecho señalamientos o se han solicitado revocaciones o consultas respecto a Torres, Centinela, etcétera, en las que siempre ha habido un diálogo, siempre con las fuerzas políticas, con todas. Y me parece que se ha generado confianza, porque creo que ellos y ellas, y creo que también la ciudadanía chihuahuense se ha dado cuenta que el instituto, por más que señalen y por más que digan, siempre hemos trabajado de manera muy transparente y siempre hemos tenido las puertas abiertas para todos y todas. Y creo que cuando se han presentado situaciones en las que es necesario pues aterrizar o ver algún tema que está generando alguna incomodidad o discordia que puede subir, pues siempre hemos tenido la apertura para que se nos vaya y se nos pregunte y nosotros poder ayudar, ¿verdad?, a solucionar esos temas. Cuando se ha tenido que hacer algo en cuestión, por ejemplo, de imposición de medidas cautelares, pues nunca hemos distinguido si estamos hablando de una posible candidata, de un posible candidato, independientemente de la fuerza política de la que pudiera emanar. Nosotros, nuestra actuación siempre ha sido muy apegada a la legalidad. Y creo que eso, a lo mejor de momento puede generar una incomodidad. Ay, nos impusieron medidas cautelares, pero luego cuando ven que no es a ellos nada más, sino que también a otra posible candidata o candidato de otra fuerza política, pues se darán cuenta que no hay un sesgo, que no hay una inclinación, sino que somos un árbitro, muy objetivo, muy independiente, cumpliendo con el requisito de la legalidad, y que independientemente de la persona o de la fuerza política que pudiera estar generando una posible infracción, pues nosotros tenemos que actuar en consecuencia, porque a eso estamos conminados bajo el mandato que nos dio la ciudadanía. Entonces, la gente que nos está viendo, puedes comentarle, Presidenta, que el resultado de la siguiente elección, del proceso electoral del 2027, sea a favor de cualquier partido, candidato o candidata, será un resultado válido y un resultado en donde no hubo intervención de ninguna fuerza, ni estatal ni federal, para inclinar la balanza a favor de uno o de otro. En lo que respecta al Instituto Estatal Electoral, así es. Nosotros trabajamos para la ciudadanía y trabajamos organizando la elección que le va a dar a la ciudadanía esa garantía de que ese proceso se llevó a cabo con transparencia y que el resultado, en Chihuahua todo se impugna, Claro que se va a controvertir, y más si ahorita que está la gubernatura y que vemos que va a ser de ánimos muy caldeados, por supuesto que se va a controvertir, pero luego cuando llegan las resoluciones confirmando nuestros resultados, porque así ha sido siempre, confirmando nuestros resultados, ya la ciudadanía se queda en paz y tranquilos, porque saben pues que ya una vez que se revisó la actuación del árbitro y todo, así como ellos votaron, así se generó el resultado, y es el resultado de su votación, que ellos emitieron ese 6 de junio y así tal cual se contabilizó
por sus vecinos y vecinas y validada, obviamente, calificada por la autoridad electoral administrativa y posteriormente por las jurisdiccionales. Creo que así ha sido de muchos años para acá, no es con esta integración. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua se ha caracterizado por eso. Y me parece que por más señalamientos que se hagan, obviamente al calor del debate público, somos un órgano político, lo querrán ver de otra manera o no. Obviamente que hay señalamientos siempre. El que no queda contento con un resultado, al que no le gustó, pero pudieron ser mejores, etcétera, siempre los hay. Pero a la hora de la hora se dan cuenta y estoy convencida que pueden decir que se actúa con total transparencia y mucha responsabilidad, y somos bien trabajadores, ¿eh? Sí, de veras que sí. Preguntarte sobre todo, ¿no ha habido en lo que a ti te ha tocado estar dentro del Instituto Estatal Electoral o que tú recuerdes que te hayan contado anteriores consejeros, temas de amenazas, temas de algún personaje en la vida pública que tal vez haya llegado a un punto en donde contra ustedes, porque a final de cuentas por el hecho de ser árbitros, pues pudieran, bueno, si no quisiste negociar, ahora caemos en un tema violento? No recuerdo que, bueno, en todos estos años que me ha tocado estar ahí, afortunadamente no, nosotros no hemos tenido ninguna situación de esa naturaleza. Y no recuerdo que alguien en algún momento o en una integración anterior haya comentado eso, afortunadamente, porque sí hay presidencias que incluso durante los procesos tienen que andar escoltados y todo, porque ha habido amenazas. Hace poco tuvimos conocimiento, por ejemplo, de la presidenta de Jalisco, que ella durante el proceso 2023-2024 la amenazaron de muerte. Entonces, afortunadamente en Chihuahua no hemos llegado a esos extremos y espero pues que no. Aquí bajan, pero a los candidatos. O sea, aquí va y los demás se me tienen que enfermar o se tienen que bajar, y en municipios serranos, pues es el pan de todos los días. Karina, es así como llegamos al final de este programa. Yanko, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y te estaremos invitando cuando inicie ya el proceso electoral, a ver cómo va la organización. Por supuesto que porque siempre es un reto, sobre todo esto de los capacitadores, los funcionarios de casilla, que si tal apellido, tal letra, y que si quiero o no quiero, es una gran responsabilidad. Nadie quiere cooperar. Sí, cada vez es más difícil. Sí, te estaremos invitando para que se promocione y bueno, usted, si gusta, participe en toda esta organización. Es así como Karina y un servidor despedimos este programa. Ya lo esperamos todas las semanas, todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. ¿En dónde más? Aquí, en Canal 44. Por el 44.1 en televisión abierta. Le recordamos que tenemos también en televisión abierta el Canal 44.2 con un desfase de 2 horas de estas horas que dijo Bernardo. Y puede ver una tercera repetición el sábado a las 4 y a las 6 de la tarde respectivamente en cada uno de los canales. Que tenga usted un excelente día.